Bendiciones, mis hermanos. Estoy muy feliz porque estoy mirando los trabajos que me mandaron y son trabajos muy bien elaborados, que pusieron su empeño en cada palabra para contestarme. No sé qué está pasando con aquellos que no me han podido mandar los audios. A lo mejor se les está dificultando aprenderse los textos. Una opción que les dejo, ok, no son muy buenos para memorizar los textos, yo lo entiendo. Vamos a hacer algo. ¿Por qué no me mandan la idea principal del texto? Díganme la idea, no la idea, el contexto del texto, y díganme, el texto se trata de esto, y lo que pudieron haberse memorizado, eso mándenmelo. Yo soy flexible en ese aspecto, pero yo quiero ver que ustedes pongan algo de su parte. Aquellos que están retrasados con trabajos todavía los pueden entregar, ¿ok? No es algo así como que, ay, no me lo entregaste esta semana, entonces no te lo voy a recibir. Si ustedes me lo mandan, yo se los voy a recibir, ¿ok? El chiste es que terminen con el curso con la mayor cantidad de estrellas. Yo estoy mandando felicitaciones para aquellos que me cumplen a tiempo y en momento. Una vez que se termine la semana, van a valer sus 2 estrellas, pero ya no les vamos a mandar reconocimiento, ya no se va a publicar más bien el reconocimiento, pero van a ser válidos, ¿ok? Estoy invitando a aquellos que no se han integrado, que aún se pueden integrar, y voy a estar muy contenta porque el mayor beneficio de esto es para ustedes. Bendiciones, y vamos a empezar con el video porque la clase viene muy interesante, ¿ok? Iniciar con el tema. El tema se llama el poder de la alabanza y la adoración. La alabanza es un medio que Dios usa para manifestar su poder. Toda la creación se llevó a cabo en medio de la alabanza angelical, pues mientras los ángeles alababan y danzaban, esto inspiraba a Dios, y la sabiduría y el poder divino se manifestaban. En uno de los salmos mesiánicos, David dijo: pero tú eres santo, tú habitas en medio de la alabanza de Israel. Salmo 22:3. Como pueblo suyo que somos, sabemos entender que Dios se agrada cuando le alabamos por medio de todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que nos ha dado. Siempre debemos bendecir su nombre, así como David lo hizo. David fue traído delante del rey Aquís, pues sabía que su vida corría peligro. Por eso cambió su estrategia y fingió estar loco. Al verlo aquí sintió una gran desilusión, pues esperaba encontrarse con un importante guerrero capaz de enfrentar cualquier situación. Sin embargo, lo que observó fue que un hombre lunático, con gestos descontrolados, que escribía incoherencias en las paredes del palacio, alguien que ni podía controlar la saliva que le salía de la boca. Los valientes guerreros de este monarca esperaban la orden para vengar la muerte de Goliat. Pero de repente el rey empezó a reírse sin detenerse, a carcajadas, podría decir. Todos quedaron perplejos y no podía comprender lo que había causado tal risa del rey. Eso lo podemos leer en 1 Samuel 21, 14 al 15. David era un hombre quebrantado. Aunque pudo haber mantenido su imagen de valiente guerrero ante los filisteos, prefirió fingir que estaba loco para conservar la vida. En la palabra del Señor dice que él tuvo miedo. El miedo no es un sentimiento de un rey, pero lo sintió. Yo creo que todos llegamos a una etapa de nuestra vida donde podemos sentir miedo. David sintió miedo y
y tomó la reacción equivocada, tomó una reacción para conservar su vida, una reacción de fingimiento, una reacción de loco y se humilló. Tenía la certeza que solo Dios podría librarlo de la mano de sus adversarios y del rey de los filisteos. Una gran sensibilidad caracterizaba a David, pues la casa de Dios era su pasión. David aprendió acerca del poder de la alabanza. David sabía alabar a Dios. Entendió que en cada situación hay un motivo para alabar al Señor. En cada momento, en cada etapa de su vida, él supo cómo alabar al Señor. Aún en los momentos más difíciles de su vida, no se dejó arrastrar por la amargura, sino que se fortaleció en Dios, supo esperar en Dios. El mismo Señor le dio la victoria. Y eso lo podemos leer en Salmos 34, 12, 14. Vamos al punto número 2. Esther ante el rey Asuero. Vamos a hablar un poquito sobre Esther y el rey Asuero. Todos sabemos un poquito de la reina Esther. La reina Esther, cómo llegó a ser reina, cómo el propósito de Dios la puso en ese lugar. Y eso lo podemos leer en Esther 5, del 1 al 3. La noticia que hizo llegar a Mardoqueo, a la reina Esther, fue que Amán había asolado al pueblo de Israel, que Mardoqueo había hecho cosas tremendas con el pueblo de Israel. Amán había ofrecido dinero al rey a cambio de la destrucción de los judíos, lo cual había sido motivo de dolor y duelo para todo el pueblo de Israel, ya que había firmado el decreto de destrucción de todos ellos. Mardoqueo suplicó a la reina para que intercediera ante el rey. Y eso lo podemos ver en Esther 4, 7, 8. Mientras Mardoqueo solo alcanzó a llegar a la puerta del palacio, porque nadie con vestiduras de silicio. ¿Qué son vestiduras de silicio? Eran unas vestiduras que causaban dolor porque eran tan rasposas, ¿cómo le podría decir? Como si te vistieras con lija, que causaban dolor, que causaban opresión. Esas vestiduras se ponían cuando el pueblo estaba en dolor, cuando estaba en sufrimiento, cuando estaba en duelo, podía traspasar esta puerta. No podían traspasar las puertas del reino porque traían estas ropas. Estas ropas eran ropas de duelo. Solamente alguien que estuviera bien vestido podía pasar ante el rey. Por eso la esposa, la reina Esther, aparte de ayunar, se vistió, se cambió, la vistieron, se puso sus mejores ropas, pero cuando el rey la miró tan hermosa, tan bella como andaba, a pesar de que llevaba días de ayuno, el rey halló gracia ante los ojos del monarca y todos los deseos del corazón le fueron otorgados. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos vestimos de la hermosura de Dios, cuando nosotros nos vestimos con la hermosura de nuestras vestiduras, ayudan a presentarnos ante el rey. No cualquier vestidura se presenta ante el rey. Y yo quiero decirte que te vistas de adoración, que te vistas de esa presencia de Dios para llegar ante la presencia del mismo Dios. Si Esther lo hizo con sabiduría, presentarse ante Dios y pudo librar a su pueblo de la opresión por medio de presentarse con las vestiduras adecuadas, yo te pido que nos vistamos con las vestiduras de santidad,
con las vestiduras de adoración, con las vestiduras apropiadas delante del Rey, para que conceda los deseos de nuestro corazón, para que conceda lo que Señor a la mejor puede brindarnos por medio de la adoración. Es importante que seamos inteligentes, que seamos sabios para presentarnos delante del Rey. Y una de las vestiduras es la santidad, la adoración. La santidad y la adoración son claves para llegar al corazón del Señor y que Él pueda concedernos los deseos de que van conforme al corazón de Dios. No cualquier deseo, sino de presentarnos con un corazón limpio delante de Dios, y Él se agrada de esto. Otra escritura, el punto número 3, vamos a hablar sobre el rey Josafat. ¿Quién es Josafat o Josafat, como algunos lo leemos? Eso lo vas a encontrar en 2 de Crónicas 20, 21, 22. El rey Josafat estaba viviendo uno de los momentos de máxima presión en su reino. El Espíritu de Dios vino sobre uno de los salmistas que tenía la unción profética, llamado Jaziel, y dijo: Josafat, ¿sabías que el juicio de destrucción ya estaba decretado contra el pueblo de Judá? Ellos humanamente no podían hacer frente a los 3 ejércitos de las 3 naciones, pero cuando alabaron a Dios, Él confundió a los adversarios y entre ellos mismos se destruyeron. Todas las riquezas de ellos pasaron al pueblo de Judá. Y eso lo podemos leer en Hebreos 13:15. Hay veces que las luchas parecen tan grandes que no se pueden vencer. Hay veces que las batallas se miran tan grandes que es imposible que humanamente podamos llegar a vencer esa situación. Pero el Señor tiene sus estrategias. El Señor tiene la manera de hacer frente a esas situaciones. Y una de ellas es alabando al Señor. Una de ellas es glorificando a Dios. Dios puede hacer las cosas imposibles posibles. Toda esa situación que tú dices, yo no le miro fin, Dios puede hacer que esa situación se decaiga, que esa situación se mate ella solita, como pasó en esta situación. Solamente es cuestión de que tú pongas la adoración correcta, la petición correcta, para que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y vamos a ver el punto número 4, que es la alabanza. Salmos 34 del 1 al 3 y Génesis 1:1. Antes que todo existiera, ya estaba Dios. Antes de que todo fuese hecho, ya existía Dios. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Él creó todas las cosas y una de ellas fue la música. No es invención del adversario, no es invención del mundo, no es invención de una persona que estuvo por ahí y se le ocurrió hacer música, sino que la música es algo que creó el Señor, es algo que Dios inventó y la dio como un medio para que los ángeles le rindan homenaje. La alabanza ya existía antes de la creación. Todas las estrellas del alba lo hacían y se alegraban todos los seres creados por Dios. La alabanza produce un gran regocijo espiritual. El poder de la vida del hombre se encuentra específicamente en la lengua, de lo que expresa de ella, lo que digas de ella,
depende de su bienestar en la tierra y su seguridad en la otra vida. Mateo 12, 35, 37, Santiago 3, 8, 9. Beneficios de la alabanza. Tiene el poder de callar la voz del enemigo. Juan nos enseña que el acusador de nuestros hermanos es Satanás y que nos acusa de día y de noche ante Dios. ¿Imaginan eso? Que la voz de Satanás nos esté acusando de día y de noche, pero mira, es que está haciendo esto, pero mira, es que está haciendo el otro, y que diario esté delante de la presencia de Dios esa voz acusadora. Cuando se persevera en la alabanza, Dios cierra la boca del acusador, haciéndola callar, porque la alabanza de Dios, porque la alabanza Dios cierra esa voz del acusador. Porque la alabanza enmudece a los demonios. La alabanza levanta un muro muy alto de protección alrededor de su vida y de su familia. Es un lugar donde el adversario no podría llegar. Nuestras vidas están seguras por causa de la alabanza. ¿Por qué no leemos Salmos 145:2 o Salmos 34 del 1 al 2 y podremos confirmar esta palabra? Esto que les estoy mencionando. ¿Cómo debemos alabar al Señor? Con todo el corazón. En Salmos 111:1 así nos lo expresa. Con inteligencia, Salmos 47:7, así nos lo confirma. Con bendición de su nombre, como lo dice el Salmo 63:4. Con pandero y danza, como lo dice el Salmo 154. ¿Quién debe alabar? Podemos leerlo en Salmo 148, 11, 14. Toda la creación debemos alabar su nombre. Como punto número 5, la adoración. El ser humano fue creado para adorar a Dios. La adoración es exclusiva de Dios y no se puede dar a ninguna otra persona, a ninguna otra cosa, a ningún otro ser, porque para nadie fue creada la alabanza únicamente para Dios. Y esto se comete muy seguido, que alabamos, ay, es que bien lo hiciste, oh, qué bien lo lograste, pero con una sensación de vanagloria. Eso es pecado, porque únicamente la alabanza, la gloria y el poder es de Dios. Tampoco se puede tributar adoración a ningún objeto, símbolo o imagen. En los 10 mandamientos el Señor nos enseñó uno de los motivos por el cual el juicio vino sobre la humanidad es por la adoración a imágenes, pues éstas levantan una gran barrera entre Dios y el hombre. Y eso lo podemos confirmar en Éxodo 24 al 5 y en Juan 4, 24. ¿Cómo entonces debemos adorar a Dios? Arrodíllense, dice Salmos 95:6. Arrodillar significa bendición, significa postrarse. En Salmos 95:6, ahí nos lo expresa con mayor amplitud. Es una expresión de entrega, quebrantamiento, humillación. Levantar las manos significa victoria. En Salmos 143:6 y en Éxodo 17:8, 16 es un símbolo de rendición. Cuando levantamos nuestras manos ante el Señor, decimos yo no puedo y dejo mis fuerzas para que tú actúes en mi debilidad. Y cuando nos levantamos nuestras manos decimos es que tú estás peleando por mí, tú estás peleando por lo que yo no puedo pelear, tú estás peleando por lo que yo soy débil. Los poderes demoníacos que están luchando contra nosotros son quebrantados, son derrotados cuando dejamos que el Señor pelee nuestras batallas
El ejército de Dios comienza a obrar a través y a favor nuestro. Y empezamos a ver cómo la mano de Dios nos empieza a dar la victoria, cómo la mano de Dios empieza a trabajar en la situación que nos encontramos y empezamos a ver los beneficios de Dios, empezamos a ver cómo las cosas y cómo la atmósfera empieza a cambiar, porque ya no son nuestras fuerzas, sino son las fuerzas de Dios actuando a través de nuestra adoración. Cuando nosotros le adoramos con un símbolo de rendición, nosotros dejamos que el Señor pelee por nosotros. Yo no sé si tengas alguna situación que tú digas, es que yo ya estoy cansado de esto, es que yo ya no puedo, es que la situación ya se salió de mis manos. Sí, es verdad, tal vez ya se salió de tus manos, tal vez tú ya no puedas con eso, pero el Señor dice, déjame pelear a mí por ti. Y entonces cuando levantamos nuestras manos significa, yo ya no puedo, yo ya no sé, yo ya no puedo con esa situación, te la dejo a ti. Y el Señor, cuando estamos levantando nuestras manos, el Señor empieza a obrar y el Señor empieza a pelear y el Señor empieza a ganar esa pelea, pero es necesario que nosotros vivamos una vida con manos levantadas, una vida con constante adoración, una vida con constante rendición ante el Señor. Y el Señor va a empezar a obrar de manera tremenda en nuestras vidas. El Señor va a empezar a obrar de maneras que nosotros no nos imaginamos y Él va a empezar a ganar esa pelea que tú ya creíste que había sido derrotado. El Señor te va a dar la victoria. Esta es la clase de hoy, vivir una vida con manos levantadas, vivir una vida en adoración. Aunque el miedo, como a David en ese momento le atacó, no importa. Él se levantó en adoración y el Señor luchó por su victoria. No importa cómo la reina Esther. Ella tal vez podría decir, es que mi pueblo ya está derrotado, es que mi pueblo ya está afligido, pero ella se puso las vestiduras adecuadas y se presentó ante el rey. ¿Por qué no nos ponemos las vestiduras adecuadas y nos presentamos ante el rey y ponemos nuestras manos hacia arriba con señal de rendición y dejamos que el Señor sea quien pelee por nosotros? Esa es la clase. Yo sé que un líder se cansa, yo sé que un líder se agota, yo sé que un líder a veces dice, ya no tengo fuerzas, la verdad, es mucho el trabajo y yo soy débil. Déjame decirte que muchas veces yo lo he pensado, déjame decirte que muchas veces yo me he sentido agotada, pero cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios y dejamos que el Señor sea nuestro ayudador, que el Señor sea nuestra victoria, las fuerzas se recobran. Las fuerzas vuelven en sí y seguimos adelante, seguimos luchando, seguimos enfrentándonos a nuevas circunstancias, a nuevas situaciones. En la misma presencia de Dios está con nosotros. Yo sé que esta lección va a ser de mucha bendición para ti y para tu ministerio y para tus liderazgos, porque si no tenemos esta lección bien ajustada en nuestra bitácora, difícilmente vamos a poder seguir, difícilmente vamos a poder llevar un liderazgo. Nuestro liderazgo es en el Espíritu de Dios, nuestro liderazgo es con manos levantadas para que sea Dios quien esté obrando. Espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida y te deseo que el Espíritu de Dios empiece a hacer algo diferente en tu vida. Me despido de ustedes sin antes decirles que, que estoy muy agradecida con Dios porque yo sé que esta lección puede ser esencial para que tu vida de liderazgo, de ser plano, vaya a ser un liderazgo de victoria. Me despido de ustedes diciéndoles que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que la sabiduría del Señor
siempre, siempre esté brillando en sus mentes y sus corazones. Espero que contesten el cuestionario con mucho corazón, con eso que el Espíritu de Dios ha puesto en ustedes y no se desanimen. Ánimo, vamos adelante. Sé que es difícil, pero estas pequeñas victorias que el Señor nos da al complementar nuestros trabajos de capacitación destino, tal vez podría ser poco, pero es mucho delante de la presencia de Dios, porque mira tu esfuerzo por salir adelante. Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Gracias por seguir con capacitación destino.